solamente el naranja. Nunca, sí, estuve leyendo, llevan una túnica ni negra ni túnica roja. Las túnicas son de distintos tipos y colores según la tradición de cada país en el cual viven los monjes. Las de amarillo y naranja, las amarillas y naranjas suelen ser de los monjes que viven en ciudades, alejados, pero en ciudades, en aldeas y poblados, mientras que los tonos más oscuros son de aquellos que viven en los bosques. El otro punto que llama más la atención del aspecto de los monjes es que tienen todos la cabeza rapada. Ahí estamos en común. La costumbre de rasurarse la cabeza tiene un claro significado, ya que con ello se renuncia a lo material de esta vida, ya que no hay nada más superficial que la apariencia. Por eso se pelan. Como segunda característica es la relación con las mujeres. Ellos hacen un voto de castidad y celibato cuando se van ahí a internarse a esos lugares. En Tailandia los monjes budistas cuentan con asientos reservados o asientos de privilegio en el transporte público y ni siquiera pagan el boleto. Y por último, templos budistas. Los monjes viven apartados de la sociedad, como les decía, solos o en grupo, y normalmente lo hacen en templos. Un monje puede ser una persona que se dedica su vida a servir a los demás o a ser una asceta que elige voluntariamente abandonar la sociedad para vivir una vida de oración y contemplación. Algunos pueden pensar que esto es como algo de la historia, ¿no? Que pasó hace mucho, pero hoy, mi hermano, en 2023 hay gente que elige vivir así. Por lo menos interesante. Estamos comenzando un nuevo mes. Este es el primer domingo de este mes de noviembre. Hemos terminado el mes pasado la historia de Ruth. Y en esta mañana nos toca comenzar a ver una nueva historia. Y la historia que vamos a desarrollar de aquí en adelante, no sé cuántos capítulos va a tener porque todavía no la tengo armada del todo. Voy a ver cuánto Dios me muestra y me va dando material para poder compartirles. Tal vez terminemos el año con esta serie o no, pero vamos a hablar en este tiempo, a partir de hoy, de Daniel. Vamos a hablar de Daniel y de toda su historia. Este hombre se encuentra en el Antiguo Testamento y a partir de hoy vamos a empezar a conocer más qué le sucedió a este personaje tan interesante a mi entender. Y alguno se pueda preguntar, pero pastor, ¿qué tiene que ver Daniel con nuestros amigos peladitos de ahí de la imagen? Por lo menos hay un punto en común y por eso elegí la introducción de ellos. Y es el hecho que Daniel, vamos a descubrirlo, es un reflejo de una de las características de los monjes que les mencioné recién. Esto es que Daniel vivió apartado. Pero a diferencia de estos monjes, no fue que vivió apartado de manera física. Porque Daniel nunca se fue a vivir a un templo, ni se fue a vivir a un monte, ni se fue a vivir a un monasterio. Sino que vamos a dar cuenta que la separación que tenía Daniel tenía que ver con su corazón. Daniel vivía específicamente apartado, pero para Dios. Vivía apartado en su corazón. Esta es la esencia de Daniel como personaje bíblico. Su pasión por vivir exclusivamente para Dios. Como esta gente decide irse ahí a un lugar para vivir y meditar y estar en ese lugar, Daniel decidió hacerlo, pero en su corazón, más allá del entorno, más allá de lo físico. Y vamos a empezar a descubrir que esta característica es la esencia de Daniel que gira en torno a todo el libro. Todo su libro nos muestra implícitamente y a veces explícitamente esta esencia que vamos a descubrir en él. Y hoy vamos a ver el primer capítulo, basado en el capítulo 1, que se llama Vale la pena no contaminarse. Vale la pena no contaminarse. Y ahora sí, te quiero invitar a Daniel capítulo 1, que vayamos juntos, donde vamos a trabajar en el mensaje esta mañana. Daniel 1, y vamos a partir desde el verso 1. Tiene 21 versículos, vamos a trabajar en todo, pero vamos a comenzar por los primeros ahora. Daniel capítulo 1, verso 1. Y cuando lo tienen me dicen un fuerte amén y comenzamos a leerlo juntos. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Acompáñenme, así esto se hace más dinámico y todos aprendemos un poco más. Dice la palabra del Señor. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá,
Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego ordenó el rey a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento, de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma, la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración de comida y del vino que proveían de su propia cocina. Escuchen bien esto. Iban a comer de la misma comida que comía el rey. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Hasta aquí dejemos en pausa un poquito de la historia, porque ya hay bastante para compartir. Contexto. Según los historiadores, esto ocurre alrededor del año 586 a.C., más o menos unos 600 años antes de que naciera Jesús. Ocurre esta historia. Y ocurre en la parte sur de Israel. La parte del pueblo de Israel estaba dividido en 2 sectores, la parte norte y la parte sur. Y esta historia ocurre con la parte sur de Israel. Resulta que Dios había advertido mucho tiempo al pueblo de que esto iba a pasar si el pueblo no se arrepentía de sus malos caminos. Mandó un profeta, estaba Ezequiel, Isaías, Jeremías y todos los sías que se te ocurra del Antiguo Testamento. Todos ellos fueron llamados por Dios a advertirle al pueblo de Israel que se arrepintieran, porque iban a terminar llevados cautivos a la ciudad de Babilonia. El pueblo de Israel parecía que cambiaba y le duraba 3 días la emoción. Volvía a hacer lo mismo, volvía a coquetear con otros ídolos, volvía a hacer las costumbres de otros pueblos, volvía a desobedecer al Señor, y eso trajo una consecuencia. En ese año, toda su ciudad fue destruida por el rey Nabucodonosor. Invadió a Jerusalén, destruyó todas sus murallas, destruyó aún el templo y capturó viva a toda la población, llevándosela de esclavo a Babilonia. Dentro de ese grupo que fue cautivo, había unos jóvenes bien formados, jóvenes que trabajaban en el palacio o cerca del rey en Judá, que eran Daniel y 3 amigos que vamos a ir conociendo más adelante. Y cuando llegan ahí, el rey da esta orden. Nabucodonosor le dice: elige los mejores jóvenes, porque obviamente si me voy a traer a los mejores, yo quiero traerme a Messi, y a Messi en vez de jugar allá me lo voy a traer a jugar en mi palacio. Entonces elegime los mejores jóvenes y entrénenlos, enséñenles la lengua, prepárenlos, fórmenlos durante 3 años para que vengan luego a servir a la casa real. El lugar más importante de ese imperio, el imperio babilónico, iban a ir a parar esos jóvenes seleccionados. En ese grupo se encontraba Daniel. Quiere decir que Daniel era uno de esos jóvenes seleccionados, como les decía, junto a unos amigos, 3 amigos. Y a partir de aquí comienza la historia de Daniel. Porque vamos a darnos cuenta que Daniel empieza a intervenir de manera activa y actúa y toma varias decisiones frente a todo lo que estaba viviendo. Pero imagínense por un momento, un joven arrancado de su casa, arrancado de su ciudad y llevado cautivo a otra nación, con otra lengua, con otras culturas, y en ese lugar, estando preso, debía aprender algo completamente nuevo, y aún le cambiaron el nombre para que se desacostumbrara de todo lo que había aprendido sin merecerlo, porque Daniel no había hecho nada y los demás habían hecho nada. Cuando venía esto, cuando escribía esto, me acordaba un poco de la historia de José.
¿Cuántos se acuerdan que vimos la historia de José, no? Los hermanos lo vendieron y también terminó en Egipto, algo parecido. Ahí tiene matices, es distinta la historia, pero nos encuentra algunos puntos en común. Pero ahora empecemos a desarrollar qué sucedió con nuestro amigo Daniel cuando llega a Babilonia y se encuentra con esta situación. Vayamos al verso 8. Sin embargo, Daniel, este es el punto, estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Daniel había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de esa edad, de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe mayor del Estado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébame durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Y luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Aquí encontramos la primera y la única actitud que vamos a ver en este capítulo de Daniel. La única acción que él hace de manera explícita frente a la situación que estaba viviendo. Y que todo el capítulo va a girar en torno a esto. Lo que podemos descubrir aquí es que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Todo el capítulo gira en torno a esto. ¿Y por qué era esto? Y escuchen que aquí está algo bien interesante. Para la cultura judía, los alimentos eran muy importantes. Los judíos no podían comer cualquier comida. Eso es algo que aún hoy los judíos ortodoxos respetan. Por ejemplo, no comen derivados del cerdo, los judíos no comen conejo, no comen ciertos pescados. La carne roja que comen los judíos ortodoxos es la carne que se llama kosher, que tiene un proceso de muerte la vaca especial, digamos. No es igual como matan al ganado común y como matan a ellos, sino que tiene una especie de, hay un rabino de por medio, tiene toda una certificación, y los judíos ortodoxos comen esa carne. No sé si lo sabían, pero se los cuento. El punto es que el pasaje no nos menciona qué comida le ofrecían a Daniel, pero muy probablemente por sentido común era comida que él no iba a poder comer o que él no podía comer. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podía comer y Daniel rechaza comer la comida que le ofrecían en Babilonia? Y para responder esta pregunta tenemos que irnos un poquito atrás, unas decenas de años atrás, e irnos al libro de Deuteronomio. Resulta que en un momento cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto, en el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés que debía instruir al pueblo en varios temas. Y en uno de esos temas les enseña acerca de la comida. Y ahí Dios les dice a los judíos qué comidas debían comer y qué comidas no debían comer. Y esto no era una cuestión caprichosa de parte de Dios, sino que en gran parte tenía que ver con un simple sentido común. ¿Qué pasaba? Allí no había heladera, no había conservantes, no había freezer, no había corriente eléctrica. Entonces muchos de los alimentos que hoy tal vez estamos acostumbrados a comer porque tenemos otras comodidades, en ese momento si lo hubiéramos comido nos hubiéramos muerto. Entonces por una cuestión casi de sentido común, en gran parte el Señor le dice: estos alimentos no lo coman, pues si lo comen básicamente se van a enfermar y muy probablemente se vayan a morir. Piensen un poco en el inicio de la civilización, poco conocimiento de medicina, poco conocimiento de cosas, pocas herramientas que hoy tenemos. Entonces en ese contexto Dios le propone al pueblo: miren, coman esto, pero esto no lo coman. Digo yo que no lo coman. Entonces Daniel
conociendo esas instrucciones, porque esta historia ocurre muchos años más adelante, él sabía lo que Dios había dicho que no tenían que comer. Y por esta razón decide rechazar la comida. Pero hay algo más profundo, y aquí me quiero detener y los quiero invitar a reflexionar. Porque hay algo más profundo en este acto. Y tiene que ver con lo siguiente. Si prestan atención, el pasaje dice literalmente que Daniel lo que no quería era, ¿qué? Contaminarse. Y pónganse a pensar por un minuto. ¿Qué significaba contaminarse? Porque la comida del rey de ninguna manera iba a estar contaminada de manera natural. Mi hermano, era la mejor comida naturalmente que podría haber disfrutado cualquier mortal en esa época. Dice la palabra que de la misma cocina que le sacaban al rey del imperio babilónico, uno de los 5 imperios que existieron más grandes en la historia de la humanidad, de la misma cocina que iban a alimentar al rey de ese imperio, le iban a dar la comida a estos jóvenes. ¿Cómo podría ser que esté contaminada esa comida? El punto es que esa palabra no es literal. No hablábamos de contaminación natural. No hablábamos de que le estaban dando un huevo podrido. No hablamos de que le estaba dando comida descompuesta. ¿Cuál era el significado entonces de que la comida estaba contaminada? ¿O por qué el texto usa esta palabra para referirse a que Daniel no quería contaminarse con la comida del rey? El sentido por el cual Daniel rechaza la comida tenía un sentido no natural, sino espiritual. Lo que Daniel estaba rechazando en ese momento no era la comida física solamente, sino era el hecho de desobedecer a Dios, comiendo algo que no debía comer. O sea que la actitud de Daniel tenía que ver con que no quería contradecir la palabra del Señor. No quería desobedecer lo que Dios le había dicho que haga. No quería hacer lo contrario a lo que Dios había ordenado. En este caso, era comer alimentos que estaban prohibidos para él y para su comunidad. Esto nos muestra, mis hermanos, que Daniel, más allá de estar en una tierra desconocida como un esclavo, decidió seguir viviendo con un corazón apartado para Dios. Daniel estaba siendo fiel a su determinación de siempre hacer lo correcto y no ceder a la presión del entorno. Y esto me hacía reflexionar en lo siguiente. ¿Cuántas veces, mis hermanos, vivimos momentos donde solamente hace falta un pequeño disparador para que nos contaminemos con algo que hay a nuestro alrededor? No sé, le doy un ejemplo medio burdo, pero es entendible el punto. Vamos a una fiesta de casamiento y hay gente que aprovecha para emborracharse, por ejemplo. ¿No? O como nadie te ve, viste, en el trabajo, tenés algo ahí, nadie te ve, alguien dejó una herramienta y te lo guardás, ¿no? O lo hago porque nadie me ve, entonces actúo de manera incorrecta. Muchas veces nos vemos presionados a bajar nuestras normas, nuestros valores y vivir como el mundo que nos rodea. Como el vecino hace algo mal, ay sí, bueno, el vecino se cuelga el cable, yo también me voy a colgar el cable. No soy un salame, ¿para qué voy a apagar el cable si me hago que está colgado? Nunca le vinieron a cortar, nunca pasó nada. Total, ¿a quién le voy a hacer mal? ¿Quién se va a dar cuenta? Hay un dicho popular que dice, la ocasión hace al ladrón. ¿Cuántos conocen este dicho? Y en la mayoría de las veces sucede así. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que en la vida de Daniel no pasó. Porque en ese lugar, kilómetros de su ciudad, kilómetros del templo, kilómetros de la gente que pudiera conocerlo, él podría haber tenido la excusa perfecta y haber dicho, bueno, no, ahora mirá, me lo pide el rey, ¿cómo no lo voy a hacer? Justificarse con Dios, no, y bueno, Dios, pero vos me trajiste acá. Mirá si no voy a comer la comida, que a ver si me pasa algo, ¿no?
podría haber tenido la excusa perfecta para hacer lo contrario a lo que Dios había dicho que hicieran. Pero Daniel decidió no hacerlo. Y todo esto podría llevar a preguntarnos varias cosas. Pero una de ellas es, ¿hay algo en nosotros que nos está contaminando hoy? ¿O qué nos está contaminando en nuestro alrededor? La primera actitud de Daniel nos muestra cuán importante es para la vida de un verdadero hijo de Dios no contaminarse. No basta solo con desear hacer lo bueno. No, pastor, tengo ganas de cambiar. Buenísimo. Pero hay que ponerlo en práctica. Tengo ganas de hacerse, pastor, la voluntad de Dios. Buenísimo, mi hermano. Pero hay que tomar acción para comenzar a hacerla. No podemos quedarnos solamente en la buena voluntad, sino hacerlo en todo momento y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y alguno podrá preguntarse, pero pastor, interesante el comportamiento de Daniel, pero ¿por qué debemos no contaminarnos? ¿Cuál es el beneficio de vivir sin contaminarse? ¿O qué ganaba Daniel, pastor, en vez de comer ese regio asado, no sé lo que habría ahí en ese momento, y comer, como le decía recién, verduritas, ¿no? Verduritas, vegetales y agua? ¿Qué iba a ganar? ¿Qué ganaba Daniel con esto? El pasaje nos responde esta pregunta porque nos muestra 3 razones por las cuales nosotros debemos no contaminarnos o rechazar contaminarnos. 3 beneficios o 3 consecuencias de vivir sin contaminarnos a través de la historia de Daniel. Vamos a la primera. Miren el verso 15. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de alimentos y el vino que servían a los demás. Daniel había hecho este arreglo con el jefe que tenía por encima de él, de que, como les decía recién, le diera 10 días. Danos 10 días y alimentarnos con vegetales y agua. Una dieta bárbara, re divertida, vegetales y agua. Y después compararnos cómo estamos nosotros y cómo están ellos que comieron la comida del rey. Entonces, el jefe a cargo acepta el pedido y vuelve a los 10 días. ¿Y saben qué? La palabra de Daniel se cumplió. La palabra de Daniel se cumplió. Porque los que no se habían contaminado, los que no habían comido la comida del rey, los que se habían preservado solamente con lo que Dios le agradaba, estaban mejor que los demás. Y esto nos muestra el primer fruto, mis hermanos, de caminar en la tierra sin contaminarnos. El primero es que estaremos mejor que los demás. Estaremos mejor que los demás. Mucha gente, mi hermano, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, vive llena de nervios, tomando de todo, sin paz, llena de ansiedad, sin poder dormir, con úlceras en el estómago, hecho bolsa, a causa del estrés acelerado completamente. Es más, lo mirás y te das cuenta que está hecho a bolsa esa persona. Te lo transmite con la cara. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Mucha gente está mal al lado nuestro. ¿Y por qué ocurre? Porque viven contaminándose con la comida del rey. Y alguno se preguntará, pero pastor, ¿cuál es la comida del rey? Simbólicamente, en la Biblia, Babilonia era una representación de un sistema sin Dios. De alguna manera, Babilonia es una especie de un mundo sin Dios, de un mundo que ha elegido estar en contra de Dios. Por ende, la comida que ofrecía Babilonia simbólicamente es la comida que ofrece este mundo. ¿Cuál es la comida que ofrece este mundo? Los valores que ofrecen este mundo. La palabra no existe, no importa. Los compromisos son efímeros. El matrimonio es una mentira. ¿Quién te dijo que el matrimonio es para toda la vida?
No importa lo que vos hagas, total, mientras vos te sientas feliz, está todo bien. Valores de este mundo, comida de este mundo. ¿Qué otra cosa? No, el matrimonio tradicional, no existe, ya no sé. Ahora las parejas abiertas, ¿no? Ahora es parejas abiertas y eso es lo que está de onda. Ayer estaba justamente la marcha del orgullo LGTBI, ¿no? Y los chicos con los grandes y los grandes con los chicos y las mujeres con las mujeres, los varones con los varones, y esa es la comida de este mundo. Esa es la comida de Babilonia. El mundo habla de las crisis, el mundo habla del miedo, el mundo habla de las guerras, de las preocupaciones. Ahora, si nosotros vivimos contaminándonos todos los días con esa comida, ¿cómo vamos a estar? Como estaban los que se alimentaron con la comida del rey, según el pasaje. Imposible que estemos bien. En cambio, cuando vivimos en comunión con Dios, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando nos alimentamos de su promesa, cuando nos alimentamos de su verdad, estaremos mejor que los demás, física, emocional y espiritualmente, así como estaban Daniel y sus amigos. ¿Por qué? Porque vamos a tener paz en medio de la guerra, porque vamos a tener esperanza en medio de la crisis, porque mientras algunos hablan fracaso, nosotros vamos a hablar bendición. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando con la comida del cielo y no con la de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, resumiendo el primer principio, el primer fruto de no contaminarse es estar mejor que los demás. Es vivir mejor que los demás. Es tener paz, es poder apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Sabiendo que al otro día me despierto, y si no me despierto es porque me fui a la presencia del Señor y me olvido del 150% de inflación, de los problemas, de tener miedo de cuando saco el celular en la esquina. No me olvido de todos los problemas que existen. Porque soy un hijo de Dios. Amén. Seguimos. Verso 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los proyectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Verso 18. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real después de esos 3 años de preparación. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Aquellos que no se contaminaron con la comida del rey, Daniel y sus amigos, tuvieron otra consecuencia. No solo estaban mejor que los demás, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, sino que también dan un segundo fruto, y es que tenían la capacidad del cielo para enfrentar los problemas de la vida, los problemas que le traían, los desafíos que tenían por enfrente. Los que forman parte, mis hermanos, de esta casa, hace un tiempo, seguramente me han escuchado predicar varias veces, y pueden dar fe que desde aquí arriba nunca se ha enseñado que la vida desde el punto de vista bíblico es color de rosa, ¿sí o no? Yo podría predicarle, mi hermano, el Dios del pacto, el Dios de las bendiciones solamente, y podría hablarle cosas sumamente lindas. Pero ¿saben qué? Prefiero darle herramientas, mi hermano, para que cuando vengan los problemas sepa qué hacer y no se tire abajo a llorar y a encerrarse y se vaya de la iglesia. Denle un aplauso al Señor. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque la vida, mis hermanos, estará llena de conflictos, de problemas, de desafíos. Pero los hijos de Dios aprendemos a enfrentarlos, no a huir. Algunos lo vamos a entender más que otros.
Algunos nos van a quedar incógnitos, vamos a decir, ¿por qué, Señor? Y bueno, a veces habrá respuesta y otras veces no lo va a haber, mi hermano. Pero ¿saben cuál es el punto? Que si caminamos en esta tierra sin contaminarnos con la comida del Rey, tal como cuenta esta historia, tendremos la sabiduría del cielo para salir victorioso de cada situación que tengamos que enfrentar. Esto es lo que le sucedió a los jóvenes. Aún en ese contexto hostil, siendo esclavos, estando en un territorio distinto, con una lengua diferente, con una cultura completamente distinta, el Señor le dio la sabiduría para resolver cada problema que tenían que enfrentar, cada visión que tenían que ver, cada cuestión que tenían que resolver, el Señor se lo traducía a través de sueños y visiones o palabras. ¿Para qué? Para que pudieran resolver cada desafío. Pero hay un detalle más. Dice el pasaje que la sabiduría y la gracia que Dios le daba a estos jóvenes los convirtió en 10 veces mejores que aquellos que no estaban con Dios. 10 veces mejores, mi hermano. Y esto es tremendo. Porque esto nos enseña que cuando caminamos cerca del Señor, en comunión con Él, tendremos mayores oportunidades, mayores bendiciones y aún mayores recursos que los que no le conocen. Porque donde otros no ven nada, los hijos de Dios ven una oportunidad. Donde los otros hablan de crisis y de destrucción, nosotros hablamos de bendición de parte de Dios. Donde los otros hablan de muerte, de destrucción, de enfermedad, los hijos de Dios hablan de proyectos y de lo que vamos a hacer, porque sabemos que sea como sea la situación, el Señor nos da la sabiduría que necesitamos para poder emprender y hacer lo que tengamos que hacer y ver su mano de poder obrar en esa situación. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Él. Sí, Señor. La sabiduría del cielo, mi hermano, no tiene comparación con la de esta tierra y está disponible para aquellos hijos que deciden no contaminarse. Como dice Santiago, el Señor da su sabiduría abundantemente y sin reproche a aquel que se la pide. Por eso, mi hermano, más allá de lo que pase, obviamente oramos por nuestro país de manera especial. Cada semana o cada día debemos orar por nuestro país. Si Dios quiere, la semana que viene o dentro de 2 semanas tenemos elecciones y oramos por nuestra nación. Pero ¿cuál es el punto mayor? Que más allá de quién esté, mi hermano, nosotros dependemos de Cristo. Eso no quita que no le pongamos la importancia que realmente tiene y que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que está bien y está mal. Pero en definitiva, nuestra fe no está puesta ahí porque nosotros dependemos de Dios. Y las oportunidades vienen de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que creen y para aquellos que caminan sin contaminarse, porque esos reciben sabiduría y gracia de Dios para avanzar. Pero vayamos a la última consecuencia de no contaminarse. 21, verso 21. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Finaliza el pasaje. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Este versículo de alguna manera nos spoilea, nos adelanta un poquito, muchos años que más adelante, o sea, varios años más adelante. Porque en un momento de la historia, Babilonia es conquistada por otro imperio, que es el imperio persa. Y llega, el primer rey que llega de los persas es Ciro, que conquista a Nabucodonosor y conquista el imperio babilónico. Pero no me quiero ir por ahí, sino que me quiero centrar en esto, en lo siguiente. Esto que menciona el pasaje, donde ocurre el año Ciro, o el año que llega Ciro, ocurre aproximadamente 70 años después. Daniel y sus amigos llegan al exilio a Babilonia y 70 años después ocurre la invasión de los persas que toma Babilonia. Y casualmente, entre muchas comillas, este fue el tiempo que Israel estuvo en esclavitud en Babilonia. Porque pocos años más adelante el pueblo regresa de la cautividad y va a Jerusalén a reconstruir el templo. Ese templo se termina de reconstruir cuando sale Jesús, cuando nace Jesús, unos 400 años más adelante.
Pero ¿por qué es interesante este dato? Porque esto nos indica que todo el tiempo que Daniel y sus amigos estuvieron cautivos, el Señor los colocó en la casa real. No estuvieron en un calabozo mugriento, muriéndose de hambre. No estuvieron siendo apaleados a pesar de que eran esclavos. Desde que llegaron a ese lugar y se fueron de ese lugar, estuvieron en la casa del rey. Y esto nos deja el tercer fruto de aquellos que caminan en esta tierra sin contaminarse. Y es que aquellos que lo hacen serán bendecidos por Dios. Muchos cristianos han aprendido mal o les han enseñado, y tal vez lo conocían y lo han enseñado mal, que la vida en Cristo es como una especie de vida incompleta. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos cristianos creen que cuando llegan al camino del Señor, por ejemplo, Dios o Jesús es lo suficientemente bueno para salvarte, pero no para sanarte. Entonces como que te tenés que aguantar todo lo que te pasa porque esa es la cruz que me tocó. Otros creen que Dios es suficientemente bueno como para salvarte, pero no para bendecirte. Entonces viven en escasez. No, pastor, no. Dios quiere que sea así. Y venís con un agujero así en el zapato. Y bíblicamente nunca dijo eso la palabra. Porque cuando miro la historia de Daniel me muestra otra cosa. Porque este joven y sus amigos que decidieron caminar en comunión con el Señor sin contaminarse a pesar de estar en terreno hostil, Dios le dio la mejor vida que les podía dar en ese lugar, que era en la casa del rey. Y esto nos enseña, mis hermanos, que aquellos que caminan como Daniel siempre serán bendecidos. Y la bendición que Dios da, mi hermano, no añade tristeza, porque la bendición que Dios te da es completa, mi hermano. Dios bendice tu mente, bendice tu corazón, bendice tus hijos, bendice tu economía, bendice tu trabajo, bendice tu negocio, bendice todo lo que te rodea, porque ese es Dios. Así es Dios. Entonces Dios no le iba a dar la interpretación de sueño, pero bueno, morite de hambre, total, come pasto todos los 3 años, los 20, 70 años, come pasto, Daniel, porque viste que es así, una de cal y una de arena. No, mi hermano, cuando Dios llega a una vida, transforma toda la vida. Y cuando nosotros decidimos caminar sin contaminarnos, el Señor se ocupa de todas nuestras necesidades. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No es, bueno, no vas a tener un mango. No, no es así. Todo será añadido cuando nosotros decidimos no contaminarnos y caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Gracias, papá. Mis hermanos, para ir cerrando, si caminamos como Daniel y sus amigos sin contaminarnos, viviremos con todo lo mejor que el Señor tiene para nuestras vidas. Y daremos testimonio, y este es un punto con el cual quiero cerrar, que como dice el título de este mensaje, vale la pena vivir agradando a Dios. Vale la pena vivir haciendo la voluntad de Dios. Vale la pena, mi hermano, parecer un loco viniendo los domingos a la mañana, levantándote a las 8 de la mañana y viniendo a congregarte. Vale la pena hacerlo porque la llenura en el corazón que te da hacer la voluntad de Dios y la bendición que te da saber que estás haciendo lo correcto, mi hermano, no te lo quita nadie. Nadie puede llenar el corazón como lo llena la palabra, como llena la bendición que Dios te da. Cuando Dios te da una bendición, esa satisfacción que viene del cielo, no te la puede dar nada que vos compres con las manos y con el dinero de esta tierra. Por eso, mi hermano, siempre vale la pena obedecer al Señor. Siempre valdrá la pena obedecer al Señor. La semana próxima
Vamos a avanzar con el segundo capítulo de esta historia, pero hoy aprendimos varios principios importantes, que debemos vivir en el lugar donde Dios nos haya puesto sin contaminarnos. ¿Por qué? Porque estaremos mejor que los demás. Porque tendremos sabiduría del cielo para resolver los conflictos que necesitemos resolver. Y porque nuestra vida siempre será bendecida por Dios. Porque el Señor se ocupará de cada cosa que necesitemos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Por eso, si hay algo que hoy está contaminando tu corazón, es momento para sacarlo de tu vida y decirle: Señor, yo quiero caminar en esta tierra disfrutando de todo lo que tenés para tus hijos, que no se contaminan, que disfrutan lo que tienen y que vos los bendecís. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para nuestro Rey. Gracias, Señor. Te invito a ponerte de pie, mi hermano. Te invito a ponerte de pie. Y mientras me acompañan los músicos, unos momentos nada más, te invito a que nos podamos...